¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes. ¿Cómo le va, Stephanie Nine? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Feliz viernes para todos. Bueno, llegó el viernes, el día tan esperado de la semana, con lluvia. Con lluvia y bastante intensa en algunos puntos del territorio nacional, tal como lo había anunciado el profesor. Exactamente. Hay mucho tema para desarrollar, entre otras cosas, hoy nos va a visitar el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cerrando una semana que estuvo cargada de polémica por el asunto Casupá. Vamos a estar conversando sobre eso y otros temas. Muchas noticias para compartir con ustedes. Ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, bienvenida. ¿Cómo están? Steffi, Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, Uruguay, semifinalista de la Copa América. Las charrúas le ganaron 3-0 a Chile, un partidazo, y se clasifican por primera vez en su historia a esta instancia de este torneo. Hay que esperar ahora si se van a enfrentar con Brasil o con Colombia. Tenemos mucho para repasar, mercado de pases que sigue en marcha, colombianos que llegan a Nacional, Jayen Palacios y también Juan Cruz de los Santos, el uruguayo, así que vamos a estar con todos esos detalles. Muy bien, Fío, el mercado nacional, ¿eh? Sí, de un momento a otro empezó a traer jugadores y no para de sumar fichas. Bueno, muy bien. Muy bien. También hay información destacada del panorama internacional, el compañero que se nos va. Unos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Para ustedes y para la gente en casa. Sí, un viernes muy especial. Un viernes muy especial, sí. Está por emprender un viaje. Vamos a ir a Israel, vamos a recorrer las ciudades, bueno, Tel Aviv y Jerusalén. Es algo novedoso y algo muy bueno para los que hacemos el segmento internacional, para ir a conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo allí en Israel. Así que estaremos en contacto permanente. Esperamos un contacto desde ¿Cómo allá. no? ¿Vamos a hacer contactos en vivo? Sí, claro. ¿Cuántas horas hay de diferencia? 6. ¿6? 6 más. Más 6 más. allá. 6 más, claro. Creo que va a ser tipo 12:30 de la noche, Y 1 claro, de la ¿se mañana. acuerda cuando sacábamos los Zoom, por ejemplo, con Ronnie Kaplan, el vocero de la FDI, que era la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada? Bueno, cuando esté arrancando el noticiero, yo voy a estar en esta situación, así que bueno, haremos algunos contactos, tanto en el mediodía como... Espero que nos atienda, ¿no? Que no nos diga, ¿cómo estoy cansado. No, ¿cómo no? Sí vamos a hacer. Así que un viernes en el que también vamos a tener el Fue Noticia. Desde allá, va a ser el... Bueno, pero además él dijo que cuando se fuera de licencia volvía a la tercera temporada. No, pero ahora se va de licencia. No, ahora es trabajo. Bueno, cuando se vaya de viaje. Bueno, sí, podría venir una tercera temporada, dice usted. Fue primicia en vez de fue noticia. ¿Ayer se despidió de acá de Montevideo, no? No, me quedan 2 noches todavía. Le quedan 2 noches. Claro, estoy partiendo el domingo a la mañana, 8:50, con varios colegas de aquí de los... Bueno, no pudo conciliar el sueño anoche. No, usted sabe que no, varios colegas me han preguntado si he podido dormir y digo, no, por ahora bien. Por ahora bien. Adaptando el nuevo horario israelí. No, por ahora bien. Creo que capaz que después cuando terminemos a las 20, capaz que cuando llegue a casa ahí cae la ficha. Para que el jet lag no le haga tanto efecto, Bueno, ya está acostándose. Lo que sí temo que después al regreso me cueste volver a... Regreso, pero que venga con todas las pilas, ¿no? Regreso un martes 5. El jueves 6 lo queremos acá. El jueves 6, muy bien. Bueno, me ha dado más días de asueto entonces, como quien dice. Bueno, en el segmento internacional, aparte del Fue Noticia, vamos a estar hablando de que Francia anunció que reconocerá al Estado de Palestina en las últimas horas y ha desatado la ola de críticas por parte de Israel y de Estados Unidos. En otras informaciones, aquí nomás en Brasil, bueno, el gobierno del presidente Lula da Silva dice que está dispuesto a negociar por los aranceles de Estados Unidos que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto. Y en otras informaciones, se agrava el conflicto entre Camboya y Tailandia tras una disputa fronteriza que ya data de varias décadas. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Muchas gracias. A ustedes. Ya está con nosotros el profe Serra para adelantarnos algo, actualizarnos el estado del tiempo hasta ahora. ¿Sigue lloviendo ahora? Llovió bastante, profe, en algunos puntos del país, ¿eh? Así es. Un saludo a todo el país, a todo el mundo. Y respecto a lo que tú preguntas, Nicolás, va a llover y bastante en la región este, noreste y sureste del territorio. Se espera un fin de semana con abundantes precipitaciones en dicha región. No obstante, aquí en la región sur, escasas precipitaciones, entre 5 y 10 milímetros, no más que eso. Pero la inestabilidad sí. Hoy hemos tenido una jornada inestable en el sur, no así en el norte. Pero sábado y domingo, la verdad, para quedarse en casa si es posible, no por intensidad de viento, no por tormentas, sino por una jornada gris, inestable, algunas lloviznas, mejoras temporarias. El domingo tal vez una situación que va a ir mejorando. Y temperaturas, ni les cuento,
11 grados la máxima promedio y una mínima de 3 a 4 grados. Así que, para quedarse en casa, churros con chocolate o un buen mate con tortas fritas. Bueno, gracias, profe. Sí, Churros con chocolate es más difícil de elaborar, ¿no? Estaba pensando. bueno, Hay que dedicarle mucho más tiempo. le gusta. A Deli le voy a pasar el pronóstico todos los días. Ah, de Israel también. 42 grados promedio. Desde el Mucha momento que agua. usted llegue Sí. al momento que usted vuelva, sin lluvias. Sí. Ya se lo adelanto. Muy bien, profe. Muchas gracias. Me ha dado Ya una lo buena estuvo noticia. trabajando. Nunca ya. Compartimos los titulares más Bien. destacados. El gobierno anunció la suba del 2% en julio de 2025 que se completará con un adicional del 1% en julio de 2026. El ministro Gabriel Odone aseguró que no llegó ahora al 3% de aumento a pasividades mínimas por restricciones fiscales. En la entrevista central de BTV Noticias recibimos al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Tras la agudización del conflicto en Conaprole por el cierre de la planta en Rivera, el ministro Juan Castillo llamó a bajar la pelota y a retomar la confianza entre las partes involucradas. En la columna cultural de BTV Noticias, Robert Rocha nos trae un mano a mano con el chaqueño palavecino. Conflictos sindicales y la decisión de Conaprole de cerrar la planta industrial en Rivera. Tras la agudización del conflicto en la principal empresa láctea de nuestro país, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, llamó a bajar la pelota y retomar la confianza entre las partes. La llevaron a estudio, quedamos en aceptar devolución de la respuesta, pero lo que devolvió la cooperativa como empresa no solo que no estuvo a la altura de la expectativa que tenía el sindicato, sino que además enervó bastante los ánimos y hace que la asamblea de ayer retomara las medidas de movilización. Hoy es el primer día que tienen esa movilización, ya la empresa nos hizo llegar, la cooperativa nos hizo llegar situaciones complejas de seguir con las medidas, producto de necesitar espacio para almacenamiento y levantar la leche fresca todos los días. El sindicato manifestó estar en la misma situación, preocupando para dar respuesta con guardias gremiales en donde lo soliciten. Ahí ellos tienen un protocolo, ya hay un mecanismo desde muchos años atrás que se establecen de que se comprometen a las partes a no tener que tirar leche, en función de que se cumpla un protocolo que digan, bueno, vamos a ordeñar, van a haber tantos litros de leche y ahí hay una guardia prevista. La cooperativa insiste que cualquier cosa que haga lo hace pensando en el cierre, así es muy difícil, vamos a tener que bajar un cambio, colocar el mejor escenario a los efectos de que las partes recuperen la confianza entre ellas mismas y volver al ámbito de reunión. Y el sindicato de Conaprole trabaja a reglamento a partir de esta jornada y realiza paros de 2 horas por turno en rechazo al cierre de la planta en el departamento de Rivera. Los trabajadores reunidos en asamblea rechazaron las propuestas que la cooperativa láctea hizo para avanzar en una solución a este conflicto. Vamos a aplicar posiblemente la primera semana de agosto, llegar incluso a una medida de paro de 24 horas con movilización en el departamento de Rivera, donde, bueno, desde ya convocamos ese día cuando podamos informar específicamente el día, convocando a todas las fuerzas sociales, el no cierre de la planta número 14 de Rivera y, bueno, y la posibilidad de que se mantenga la fuente de trabajo. Lo que resolvió la dirección de la empresa, que para nosotros es totalmente irresponsable y lo hemos catalogado claramente de que no tienen buena fe en la negociación, cambió los planteos del lunes agregando otras cosas que no tienen nada que ver con lo que veníamos hablando, que era buscar caminos de posibles economías y eficiencia para mantener la fuente de trabajo en la planta, en el norte del país, ni más ni menos, con todas las dificultades que tiene el norte del país. Una empresa como Conaprole, que no tiene problemas económicos, que no tiene dificultades, y creemos que, como dijimos ayer, tanto ha sido beneficiada por el Estado en estos días nomás, una serie de medidas que tomó el Poder Ejecutivo para facilitar las exportaciones o a los exportadores de país, donde la carne y los lácteos son los mayores exportadores, hace de que esa medida prácticamente se ahorren
se ahorren de gastar $1 millón. A esta situación se suma el anuncio de reestructura por parte de Claldi que incluye el despido de 50 trabajadores de un total de 204 empleados directos, incluyendo Safrales. Evidentemente también nos preocupa y nos ocupa y bueno, el día martes hay una próxima reunión donde bueno, vamos a estar analizando. El día de hoy hay 2 horas de paro al final de cada turno y 2 horas de paro en toda la federación en torno no solo a la situación de Claldi, a la situación de Coleme, situaciones que venimos arrastrando y que bueno, buscaremos caminos como siempre alternativos de solución a las dificultades que estamos teniendo. Bueno, y los productores consideran muy duro el comunicado de los trabajadores de Conaprole y advierten por una situación complicada para los remitentes de leche. Más del 80% estaba en manos del sistema cooperativo, en manos Calcar, Claldi, Coleme, la cooperativa más antigua de este país. Y bueno, desgraciadamente la situación de Claldi esta semana nosotros tuvimos información que el cierre era inminente, por suerte no sucedió, pero bueno, la verdad que es una situación muy mala que está atravesando, bueno, de los cuales nos preocupa muchísimo como una cooperativa de muchos años. La situación de Coleme está en una situación que hay un inversor privado que está interesado en dicha planta, pero dejaría de ser un sistema cooperativo. Nosotros como remitentes a la cooperativa Conaprole, nosotros estamos en un conflicto que, bueno, dado las declaraciones de ayer del comunicado de la UEC, muy preocupados. Nosotros ya hace 15 días hubo un atraso en la recolección, donde eso llevó aparejado que en algunos tambos se desbordaran tanques de frío. Esos atrasos en los ordeñes lleva a una reducción a nivel de producción, a un problema muy grande en las glándulas mamarias, donde puede producir pérdida de calidad de la leche, como también a nivel de mastitis. Digo bien, creo que no, la vaca se ordeña 2 veces por día, con periodicidad los 365 días del año, ¿no? Entonces, para el productor, el no ordeñarla es muy grave. Digo, dada que la vaca es nuestro sostén y la tenemos que cuidar y por lo tanto hay que ordeñarla en tiempo y forma, porque el no ordeñarla lleva inflamación en la ubre, dolor en la ubre. Y bueno, esperemos que no se llegue a esas medidas. Avanzamos con otros temas. Los intendentes se reunieron con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, para solicitar aumentar las transferencias a los gobiernos departamentales. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, valoró el diálogo, pero dijo que si no se llega a un acuerdo, enviarán el planteo al Parlamento. Hay un tema que se arrastra, que es los gobiernos departamentales nos hacemos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, o sea, de poner la lamparita, de arreglar la calle, de estar celoso de esas cosas, pero aparte también nos hacemos cargo de cosas que no nos competen. O sea, nosotros nos metemos con el tema de la salud, nos metemos con el tema de la seguridad, nos metemos con el tema de la vivienda, nos metemos con el tema de la educación. Para todos esos rubros hay ministerios, hay entes, hay organismos que tienen su presupuesto y que quizás no llegan y la gente nos golpea la puerta a nosotros. Entonces, obviamente que nosotros tenemos nuestras competencias y tenemos nuestras incumbencias. Entonces, cuando usted habla de descentralización, ese concepto romántico que todos los gobernantes decimos, descentralizar, llegar al interior, llegar a cada barrio, llegar a cada casa, la descentralización cuesta plata. Entonces, lo que estamos sentados ahora conversando es de qué forma se distribuyen esos recursos, cómo llegan a donde tienen que llegar, y es una distribución mucho más que el interior, ¿no? Montevideo está en la discusión, Canelones está en la discusión, Maldonado está en la discusión y Artigas está en la discusión. Hoy tenemos de acá al 30 ver qué es lo que tenemos y la forma en cómo lo vamos a distribuir. Si bien el diálogo, los canales están abiertos, en materia económica estamos lejísimos, los números estamos lejos de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, el gobierno ahí nos está haciendo una propuesta, pero claro, nos deja fuera un montón de partidas y un montón de reivindicaciones que nosotros tenemos, porque muchas de ellas no son plata, son formas de distribuir mejor y bueno, y que no hemos tenido alguna la respuesta que esperábamos y por supuesto ahora vamos cada uno, nos reuniremos con nuestras respectivas bancadas, afinaremos y traeremos, repito, hay muy poco tiempo y estamos muy lejos. Entonces, bueno, yo creo que sí, si no llegamos a un acuerdo, será la primera vez que un Congreso no acuerda con un gobierno
y esto se terminará de definir en el Parlamento. Y hablando de situaciones complicadas en cuanto a las finanzas de las intendencias, fíjense ustedes, en Florida, el flamante jefe comunal Carlos Enciso decidió postergar el cobro de su sueldo del mes de julio y el de todos los jerarcas del gobierno actual y el anterior para priorizar el pago de salarios a funcionarios municipales. La medida se toma por la delicada situación financiera que tiene la comuna floridense. Todo el componente de erogaciones por sueldo, ONGs, cooperativas, algunas empresas contratadas, anda casi prácticamente en las retenciones, casi 80 millones de pesos. Para llegar a fin de mes, solamente con el sueldo puro y duro municipal, allí están las compensaciones y un montón de cuestiones que hemos también racionalizado y bajado, se precisan más o menos unos cerca de casi 60 millones, 50 y pico. De eso estamos hoy entre una caja muy resentida que tenemos y que viene ingresando alguna cuota de patente y alguna partida nacional que estamos viendo si llega en tiempo y forma a fin de mes, en condiciones de llegar, tal vez muy justo, pero para prever igualmente un afloje mínimo, no es sustancial, pero son algunos millones de pesos. Hemos definido que los jerarcas salientes y los entrantes cobren en agosto y no ahora a fin de mes para llegar tranquilamente o por mejor posibilidad al sueldo del municipal del funcionario. Cambiamos de tema. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, se refirió a la crisis generalizada que atraviesa el INAU y los problemas que tienen en la atención de los niños y adolescentes. En este sentido, reclamó más presupuesto y el ingreso de al menos 400 funcionarios para las diferentes áreas. Creemos que es necesario que todo el sistema político y, por supuesto, esta institución, el INAU, que es la rectora en políticas de infancia, aceleren un poco el tranco porque es necesario dar respuesta a toda esa situación que se vive en los niños, en las niñeces y en la adolescencia, que son las más vulnerables de nuestro país. Por lo tanto, esperamos que no se traslade todo esto al presupuesto, porque recién si no vamos a tener resultados a partir del año que viene, sino que ya empiecen a tomar algunas medidas que combatan de alguna manera esto de la pobreza infantil. La institucionalización es mucho más que los niños y adolescentes que atiende el sistema de protección del INAU, pero es ahí donde tenemos las mayores dificultades. Hoy hay en varios departamentos hogares que están sobrepoblados de niños, niñas y adolescentes, con poco personal, con pocas herramientas para poder sostenerlo, y eso se hace muy difícil de sobrellevar. Nosotros le hicimos un planteo al directorio que en el quinquenio necesitamos en el entorno de 400 funcionarios más, en las diferentes áreas, en la atención directa, en los profesionales sobre todo, pero también en administrativo y servicio. Nosotros creemos que es necesario que se tenga una política de ingreso de personal que no solo vaya de alguna manera cubriendo las vacantes que se vayan generando, sino que vaya incrementando producto de la situación compleja que tiene la institución en estos momentos. Contarles además que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que la represa de Casupá más la planta potabilizadora en aguas corrientes no van a impactar negativamente en el medio ambiente. Explicó que la inversión es menor que la del proyecto Neptuno y respondió a las críticas de algunos legisladores de la oposición. A mí me extraña, nosotros no estamos midiendo la cantidad que se pinta de negro, estamos midiendo la calidad. Todas las obras que dejaron comprometidas las estamos respetando, están continuando. Las que no empezaron es porque no es firmar solamente el contrato, después hay que verificar que el proyecto ejecutivo sea el correcto, cumpla con todos los requerimientos técnicos y a partir de ahí todas las otras cuestiones, por ejemplo las autorizaciones ambientales. Si eso no está,
después tenemos los problemas que tenemos. Las obras no quedan bien, la gente reclama y ahí tenemos nuevamente un problema a resolver. ¿No son ciertas las valoraciones de Falero? Yo creo que no, creo que tiene un problema de información que además lo podría resolver. Yo me he encontrado con él en varias oportunidades, no me ha comentado nada. Me parece de buen orden, ¿no? de cortesía. De hecho, ayer tuvimos una actividad en el Parlamento que estuvo muy buena, vinculada al transporte y la logística. Estuve con él, no me comentó. Las obras están de acuerdo a las garantías que entendemos para que respondan a las necesidades de la gente. Así teníamos la palabra de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, que respondía a las acusaciones del ex titular de la cartera, José Luis Falero, sobre la falta de inversión en obras públicas. Ahora sí, escuchamos al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, justamente como decía Nico, que afirmó que la represa de Casupá, más la planta potabilizadora en Aguas Corrientes, no impactarían negativamente en el ambiente. He escuchado a algún senador de la República decir que el informe del BID dice que se va a secar el Río de la Plata y no Casupá, lo cual es un disparate. Porque el Río de la Plata no se va a secar frente a una sequía. El problema es que aumenta su salinidad, porque baja, obviamente, el agua dulce que viene de los ríos, y entonces la cuña de sal avanza hacia el oeste, y cuando el agua está muy salada y nuestras plantas potabilizadoras no son desalinizadoras, esa agua no puede ser potabilizada para consumo humano. Entonces, si bien es cierto que el río de la Plata es una fuente infinita de agua, el tema es cuánta capacidad tiene el sistema de potabilizar. El proyecto Neptuno potabilizaba 200.000 metros cúbicos. Cuando el consumo en Uruguay es cercano a los 600.000 metros cúbicos. Es decir que, obviamente, frente a una situación de sequía, lo que hay que hacer es asegurar la reserva de agua bruta para todo el sistema, y por eso decidimos construir la represa de Casupá y construir también la potabilizadora que estaba en el marco del proyecto Neptuno, pero en la cuenca del Santa Lucía, a efecto de tener justamente los 600.000 metros cúbicos de Aguas Corrientes, más los 200.000 metros cúbicos de la nueva planta, son 900.000 metros cúbicos, lo cual garantiza el servicio de agua potable para el área metropolitana de aquí al 2050. ¿Impacto ambiental en la cuenca lechera o en el río Santa Lucía es posible con estos proyectos nuevos? No, al contrario, lo que vamos a hacer es tener un mejor manejo de la cuenca hidrológica, porque al tener un doble represamiento en Paso Severino y en Casupá, vamos a poder manejar de mejor manera la cuenca a efectos de evitar la ocurrencia de floración y de otros problemas inherentes al represamiento de agua.